Muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un placer saludarles este martes 7 de junio y vamos a arrancar nuestra sesión del día de hoy. Francisco, por favor, comienza nuestra sesión. Hola a todos, buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro webinar del mes de junio. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la gestión de proyectos, cómo hacer que funcione en nuestra organización, en nuestra empresa. Muy bien. Con nuestro tema de hoy, el objetivo de la sesión de hoy, de esta presentación, es comprender los factores críticos de éxito que van a definir el funcionamiento óptimo de la administración de proyectos, de la gestión de proyectos dentro de la organización y dentro del nivel personal también, a nivel del administrador de proyecto. Muy bien, de eso se trata la sesión de hoy. Y para tener esta presentación, tenemos al ingeniero Carlos González Álvarez. Él es ingeniero en sistemas certificado, Project Manager Professional. Es el director de consultoría de Everest de Administradores de Proyectos, con certificaciones en TIL, experiencia en 12 años, más de 12 años. Yo creo que esta gráfica está un poquito desactualizada. Son más de 12 años como experiencia en la administración de proyecto, más de 6 años de consultoría en empresas tanto mexicanas como internacionales o transnacionales, y ha sido vocero internacional en temas de gestión de proyectos en diversos eventos. Muy bien, vamos a comenzar, entonces los dejo con el ingeniero Carlos González para que nos presente el tema de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Francisco, muy buenos días a todos. Por cierto, Paco, hoy que es tu cumpleaños y que no te estoy viendo, te mando un abrazo y una felicitación. Muchas Cumplas gracias. 25 años más. 24. Muy bien, pues bienvenidos todos. ¿Me escuchan bien? Estoy en otro lugar, es que quiero confirmar que me escuchan todos bien. ¿Tienen buena recepción? Perfecto, muy bien. Fíjense que el tema que vamos a tratar del día de hoy es bastante interesante y seguramente esta pregunta la ha tenido en algún momento cualquier persona que haya querido ser administrador de proyectos, cumpla esa función, o inclusive algunos de nuestros jefes, ¿no? Cuando tienen la idea de que quieren mejorar el desempeño de los proyectos dentro de la organización y les hablan de los diferentes modelos que existen en el mundo y hablan y escuchan acerca del PMI, entonces realmente la pregunta es, la gestión de proyectos, que es uno de los puntos que vamos a ver en la sesión del día de hoy, es ¿la gestión de proyectos realmente genera valor o es una moda? Y fíjense que los datos que vamos a ver están basados tanto en estudios que genera el PMI a nivel internacional como PricewaterhouseCoopers, en el sentido en el que evalúan cómo las organizaciones revisan la gestión de proyectos, los elementos que desde la perspectiva organizacional se consideran críticos para que la gestión de proyectos genere valor, y se van a dar cuenta como cuando yo hice este estudio hace ya algunos meses y este webinar se da como resultado porque varias de las personas, de los clientes, inclusive algunos prospectos que tenemos, nos hacen esta pregunta: oye, ¿realmente la gestión de proyectos nos va a ayudar o simplemente va a ser un elemento que nos va a estructurar esto, pero para hacerlo más denso, más burocrático, ¿no? Vamos a ver cuáles son algunas piezas que van a ayudar a que la gestión de proyectos realmente genere eficacia, y obviamente cuando hablamos de eficacia también estamos considerando la eficiencia, a pesar de que son dos cosas diferentes, están íntimamente relacionadas en la cuestión de gestión de proyectos. Y vamos a ver algunos puntos importantes relacionados con la cultura de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Y vamos a ver unos hallazgos bien importantes, bien importantes, que nos van a ayudar a determinar qué es lo que realmente ayuda a que la organización genere valor a través de la gestión de proyectos, ¿no? Oye, porque entonces la gestión de proyectos es generar una cultura a la gente, es definir una metodología, es establecer una oficina de proyectos. Fíjense que todas estas preguntas las vamos a ir tocando a lo largo de nuestra sesión y vamos a cerrar con algo de cultura personal para gestionar el cambio. La organización tiene una responsabilidad muy importante
Pero la responsabilidad individual tiene un factor muy importante para hacer que esto funcione. Y vamos a ver algunos puntos, si no me equivoco son 4 puntos, que debe de tener la persona para ayudar a que su rol de gestión de proyectos empiece a crear verdadero valor hacia la organización, porque no todos son estructuras, no todos son patrocinadores, no todos son modelos, sino que también hay algo relacionado con la persona que toma esta función que nos va a ayudar a que esto se vea como algo benéfico, ¿ok? Y esto va a ser importante considerarlo, ¿sí? Y vamos a cerrar con algunas conclusiones, después de ver todos estos puntos, y va a quedar como una pregunta en el aire, porque realmente la intención de este webinar no es darles una respuesta, sino ponerlos a reflexionar, porque les vamos a dar algunos puntos interesantes que puedan ayudar a determinar realmente cómo está su organización. Y vamos a empezar con algunos antecedentes relacionados con las organizaciones y la gestión de proyectos. Y yo creo que la primera pregunta que hacíamos como parte de la agenda es, ¿la gestión de proyectos realmente es algo que nos ayuda como organización o es una moda, ¿no? Y si hablamos de diferentes aspectos, por ejemplo, en las áreas, organizaciones o en sus divisiones de tecnologías de información hablamos de modelos ágiles, ¿no? De Scrum, en los modelos de manufactura hablamos de proyectos Lean, ¿no? Cuando hablamos de conciencia hacia futuro en el ciclo de vida del producto, no tanto del proyecto, hablamos acerca de proyectos verdes, ¿no? Entonces, realmente esto es como algo que está inherente dentro de las organizaciones o es realmente una moda. Y fíjense, y quisiera arrancar con esto. Estos primeros slides son slides con los que tuve la fortuna de abrir en una conferencia a la que me invitaron en la Cámara de Comercio México-Estados Unidos pues en febrero, realmente, ¿no? En febrero, marzo, si no mal recuerdo, en donde precisamente muchas de las inquietudes de los empresarios que estaban en esa conferencia me decían, oye, pero pues es que la gestión de proyectos pues suena bien, ¿no? Es como procesos, es como ISO, ¿no? Primero documenta lo que haces y luego haz lo que documentas y al final mejóralo, ¿no? Pero realmente yo no he visto cómo la gestión de proyectos, me decían algunos de esos líderes de empresa, impacta de manera clara en las organizaciones. Entonces, esto que estamos viendo, seguramente ustedes lo van a entender en ese sentido. Fíjense, en el mundo, ¿cómo está la economía mundial? En general, y la coyuntura de los precios del petróleo, ¿no? Las caídas de los grandes países, las deudas de las grandes naciones, tanto en Europa como en América, pues están empezando a pegar de manera más drástica, ¿no? Los bancos ya no prestan como deberían de prestar en el mundo, ¿sí? Cada vez están más restringidos, las organizaciones cada vez están más complejas en poder posicionarse de manera adecuada en sus mercados. Entonces, todo esto, a final de cuentas, se traduce, ¿no? Y aquí en México, pues tenemos la volatilidad cambiaria que está a flor de piel en las organizaciones que tienen muchos activos de capital extranjeros que se tienen que comprar o insumos extranjeros, pues realmente nos llevan a puntos en donde la competitividad de las organizaciones se vuelve compleja, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo las organizaciones para lidiar con estos retos, ¿no? Y seguramente, sí, muchas de ellas estarán pensando que lo ideal es nadar como de muertito, ¿no? Oye, pues hay que tratar de mantener costos operativos, no ganar lo que habíamos ganado en el pasado, ¿sí? Sino simplemente ayudar a que la organización flote en este mar turbulento, ¿no? Pero el problema es que los objetivos estratégicos siguen existiendo, ¿no? La alta dirección, las gerencias medias, ¿no? A final de cuentas tienen un punto en donde nos exigen como parte de la empresa ayudar y diseñar nuevas formas en las que tenemos que ser más rentables, gastar menos, ser más innovadores, que por ahí va a ser un tema del webinar siguiente que al final vamos a platicar, para poder romper esa inercia negativa, ¿sí? Por ahí dice un refrán aquí en México, y estoy seguro que en América Latina también habrá escuchado esto, es a río revuelto, ganancia de pescadores.
Esta es una oportunidad, son grandes retos para las organizaciones importantes, no me cabe duda, que aquellas que sean listas en proponer nuevas formas en la que pueden lograr esas rentabilidades, esos elementos de innovación, esos elementos de impacto hacia el mercado, de mantenerse, de diferenciarse, van a ser importantes para ellos. Y por otro lado, pues tenemos el aspecto personal, ¿no? Fíjense, esta noticia suena chistoso, ¿no? No me dejarán mentir. ¿Cómo su score crediticio incide en su vida amorosa? Pues obviamente dicen por ahí que el dinero no es la felicidad, ¿no? Pero sí es cierto que también cómo ayuda a que seamos felices. Y esto, a final de cuentas, si nuestras organizaciones va bien los números, se van impactando las metas estratégicas, estamos escalando y vemos estas oportunidades en el mercado que ayuden a la organización a ser mejor, a ser más productiva, más eficiente, innovadora en la generación de nuevos productos, en ayudar a ser diferenciador con nuestros clientes, en la forma en la que los atendemos, en la forma en la que interactuamos con ellos, etcétera. Seguramente eso va a impactarnos a nosotros de manera profesional y de manera personal. Entonces, que nosotros ayudemos a las organizaciones a que puedan ser eficientes, definitivamente va a ser un factor de éxito importante, ¿no? Y ahí es ahí donde nuestra función como líderes de proyecto, acuérdense que de acuerdo al PMI hay diferentes funciones: administrador de proyecto, líder de proyecto, coordinador de proyecto, expedidor de proyecto. A final de cuentas, aquellos que se encargan de una forma más integral o menos integral a llevar sus proyectos, pues lograrán tener un impacto favorable en su organización a través de proyectos exitosos, que generen valor, que sean rentables, y que esto impacte entonces en los resultados organizacionales. Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica que estamos viendo, pues el mundo no tiene una gran perspectiva, y de hecho estos números que estamos viendo son del año pasado, y más bien el ajuste es hacia abajo. La economía mundial ha pasado de una gran debacle del 2009 hacia esta segunda década de este milenio a tener desempeños bastante magros que no ayudan a conseguir que la fuerza laboral, que los nuevos personas que se integran logran generar buenas probabilidades de éxito profesional, ¿de acuerdo? Por eso entonces, tanto las personas que deciden integrarse a una organización como las personas que deciden iniciar su propio negocio tendrán que evaluar cómo la gestión de proyectos entonces genera verdadero valor, ¿no? Hablando de todos estos puntos que vimos, ¿no? Entonces, fíjense, en esta encuesta que hace cada año el PMI, que se llama el pulso de la profesión, o el PMI's Pulse of the Profession, es alarmante lo que dice el PMI. Fíjense estas estadísticas, ¿no? Y en esta gráfica que estamos viendo, el PMI está evaluando el desempeño de los proyectos a nivel organizacional, ¿sí? Del 2012 al 2016. Hizo varios comparativos entre muchas organizaciones a nivel mundial en todos los continentes de diferentes tipos de industria para tener una representatividad interesante. Y un resultado que mostró esta encuesta es que algo muy alarmante es que los proyectos ahora en las organizaciones, en el 2012 el 64% de los proyectos se consideraban que tenían un impacto hacia los objetivos de negocio. Que si dijimos que este proyecto nos iba a ayudar a traer más clientes, a abrir nuevos mercados, lo logró en la medida que propusimos que iba a lograr ese éxito. El problema es que ahora en el 2016 solamente el 62% de las organizaciones lo consideraban así. A pesar de que muchas de ellas, caballeros, señoras, damas y caballeros, tenían modelos de gestión de proyectos implementados. Y ahorita van a ver algunos estadísticos bien interesantes que hizo Pricewaterhouse al respecto de estos puntos para que vean que la gestión de proyectos no es una bala de plata por sí sola y que necesita combinarse con otros elementos para que realmente genere el impacto. En segundo lugar, vean la gráfica, solamente en el año 2012 el 55% de los proyectos cumplían los presupuestos y ahora el 53%. Con organizaciones que tenían oficinas de proyectos y organizaciones que tenían capacitados a sus administradores de proyecto y que tenían modelos de madurez de gestión de proyectos, ¿no? Y así podemos hablar, fíjense, completar en tiempo bajó 2%,
el scope creep, que es el deslizamiento del alcance, que es aquel elemento en donde ustedes empiezan con un barco, pensando que van a construir un barco y terminan al final con un submarino y no saben en qué momento se convirtió el barco en el submarino. Hay tantos cambios a lo largo del proyecto que terminan siendo complejos, y es ahí en donde la gestión de proyectos ágil juega un valor importante, pero en la mayoría de las organizaciones, independientemente del tipo de estrategia enfocada de proyectos, o ágil, o tradicional, o en cascada, o iterativa, o cualquier ciclo de proyectos que se haya establecido, en vez de mejorar, fíjense, aumentó el número de proyectos que tenían deslizamiento en el alcance de sus proyectos, ¿no? Y finalmente, y fíjense, el último punto, ¿sí? El último punto es, ¿qué proyectos consideraron que fueron un fracaso? ¿Sí? Que con respecto a lo que iniciaron y lo que terminaron entregando, se consideraron un fracaso. Y ahorita vamos a ver, de acuerdo a PricewaterhouseCoopers, cuáles son los 5 elementos por los cuales se considera un proyecto fracasado, ¿no? Aumentó, fue el único de todos los valores que hemos visto que se incrementó, y es lo único que es negativo, ¿no? Entonces, de un 15 a un 16%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Evalúen y piensen en sus organizaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sienten ustedes que también tienen este síndrome de, pues sí tenemos modelos, tenemos gente preparada, tenemos PMOs inclusive, pero no sentimos un beneficio factible, real de lo que está sucediendo en la organización? Y fíjense que este estudio que hace PwC, que a final de cuentas es un estudio que le lleva un par de años en ejecutar, de acuerdo a la complejidad. Empieza este estudio en el 2012, termina de recopilar la información del 2012, el 2013, inclusive 2014, y en el 2014 genera este estudio, que sigue siendo vigente, inclusive, hasta este 2016. A pesar de que son 2 años, sigue siendo vigente. Y en este estudio, fíjense qué hallazgos tan interesantes, ¿no? Hablaba PwC que las organizaciones, al igual que lo establece MI, tenemos 5 niveles de madurez dentro de las organizaciones para poder determinar, ¿no? Y quiero que por favor revisen de manera bien clara, porque esto va a ser el sustento de los siguientes puntos que vamos a estar revisando en los siguientes momentos de nuestra presentación. Estos 5 niveles de madurez se definen de la siguiente forma. Primero, una organización que tiene un nivel de madurez en gestión de proyectos que se le conoce como esporádica, de acuerdo a PwC. Cada organización le llama diferente, pero vamos a hablarle que es esporádica. Y si se ven, ¿qué ven en esa fotografía? ¿Qué ven ahí? ¿No se ven reflejados ustedes? Los proyectos de repente se convierten en una escuela de superhéroes, ¿no? El esfuerzo para poder sacar un proyecto es sobrehumano, ¿sí? ¿Cuántas veces se han tenido que quedar más de la cuenta? Porque no hay una estructura. Básicamente la gente hay que irla dando un seguimiento de manera empírica, ¿no? La persona que está liderando el proyecto, pues es un juicio experto del tema, le cuesta trabajo liderar a los equipos, establecer elementos de comunicación. La organización no abona, ¿por qué? Porque nuestros directores o nosotros como directores pedimos todo para mañana, ¿no? De manera compleja. Y entonces, ¿qué pasa? El administrador de proyecto, el líder de proyecto, se convierte en un superhéroe. Es súper estresante, ¿no? Ustedes tienen ahí el Alka-Seltzer, ¿no? La ranitidina, el Pepto-Bismol, porque todos los días es apagar fuegos en el proyecto, más la operación, más las broncas diarias, etcétera, ¿no? Y como nos dice Kenny, el omeprazol también ahí está metido, ¿no? Entonces, este nivel de madurez significa que depende de la persona. La persona se va, ¿no? Se van ustedes de la organización como superhéroes, y el nuevo que entra, pues ya no es Superman, ahora es la Linterna Verde o la Mujer Maravilla, y tiene otros poderes, ¿no? En donde es muy bueno para liderar ciertas cosas del proyecto y en otras no, pero a final de cuentas, cada quien depende de sí misma por la persona, y la organización depende de la persona por ella misma y no por su posición, ¿no? Entonces se vuelve complejo en este nivel de madurez, esporádica, ¿no? En el segundo nivel de madurez, estamos hablando de un nivel de madurez inicial, en donde la organización dice, oye, pues ¿sabes qué? Sí tenemos oportunidades en la forma en la que gestionamos los proyectos, pero yo no quiero hacer complejo el proceso. ¿Por qué? Porque eso de la gestión de proyectos y documentar y es bien complicado, ¿no? Vamos a generar una metodología formal, pero que tenga puntos básicos. Unos artefactos o elementos esenciales para iniciar, para planear de manera lo más básico posible y controlar el proyecto y se acabó, ¿no? Entonces,
la metodología se lanza en este tipo de organización formal, es como incompleta, es así como un rompecabezas que tiene las principales piezas, pero le hacen falta algunas otras, pero con eso es suficiente para la organización, ¿no? El problema es que esta metodología formal, ¿sí? Incompleta, sí, pero se utiliza a discreción de las personas, ¿no? Sigue siendo como ahora sí que, como las estaciones de radio, ¿no? En donde pides tu canción y tú determinas cuál es la que quieres, ¿no? Entonces, la gente sabe que tiene un modelo, utiliza lo que le conviene, ¿no? ¿Sí? En el mejor de los casos, o lo que quiere aplicar, ¿no? Y entonces, básicamente así se llevan los proyectos, ¿no? Con muchas oportunidades, se llevan, ¿sí? No hay lecciones aprendidas, no hay capacitación de la gente, simplemente se define un modelo y órale, vamos a darle el modelo, ¿ok? Ese es el modelo inicial. Entonces, el siguiente modelo es, el nivel de madurez es implantada. En este nivel, ahora sí, ya tenemos una metodología un poco más completa, no es perfecta, pero ya podemos hablar que es una metodología formal, que se utiliza ya de manera consistente y de manera efectiva, identifican que sí tienen una mejora aplicándolo. La alta dirección realmente soporta esto y ayuda a generar cultura. Cambian un poco el aspecto de lo quiero para mañana para decir, muy bien, vamos a ponerle orden para que puedan entonces generar un eslabón adecuado de cumplimiento de proyectos, pero el problema es que no se aplica todo, ¿no? Se aplica solamente a los proyectos más importantes, los más estratégicos en la implantada. Por favor, vayan evaluando muy bien, porque al final de esta sección vamos a hacer alguna pregunta que me gustaría que me pudieran responder, ¿sí? La siguiente, el cuarto nivel es implantada, en donde ahora sí se desarrolla una metodología completa, desde cómo se arranca, cómo se debe de planear, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto, con desviaciones de acuerdo a las características de sus proyectos, de acuerdo a su complejidad, etcétera. Ya hablamos que se capacita a los administradores de proyectos de manera formal, para que además de que sean expertos en sus áreas de negocio, también sepan cómo lidiar con los problemas administrativos y de técnicas de gestión de proyectos. Hay buenos procesos de comunicación dentro de las iniciativas que ayudan a que los proyectos fluyan de manera clara, y esto es bien importante, el último punto. Ahora sí, evaluamos a los proyectos por el impacto real que obtuvieron y no solamente por el cumplimiento del tiempo, del costo y del alcance, ¿ok? Entonces, estos puntos son los que definen esta en la que ya tenemos un ciclo de vida completo, hay madurez adecuada y evaluamos un nivel de impacto de cada uno de los proyectos. Y finalmente, el nivel de madurez de una organización optimizada. En el nivel optimizada, es probable que en el paso anterior algunas organizaciones tengan oficinas de proyectos en ciernes, pero en el nivel, este último nivel, quinto, estamos hablando que hay una PMO o una oficina de proyectos implementada, ¿de acuerdo? Ya está establecida, funciona bien, tiene sus labores y roles claramente establecidas, sabe hasta qué puede atacar en los proyectos, qué no, ¿sí? Tienen ya mejoras en su metodología o para hacerla más ligera, menos obesa, ¿no? Más lean su metodología, pero con mayores resultados. Esto es bien importante. Tienen lecciones aprendidas que ayudan a mejorar su proceso de proyectos. Evaluamos el impacto del portafolio de proyectos de la organización o del área de manera en particular. Oye, ejecutamos 10 proyectos y estos 10 proyectos nos ayudaron a incrementar las ventas, un 10%, disminuimos los costos operativos, etcétera. Ya evaluamos el impacto del portafolio, ya no solo de los proyectos. Y finalmente, y esto es lo más importante, la PMO nos ayuda a que podamos cumplir un alto porcentaje de los objetivos estratégicos de nuestra área o la organización. Entonces, aquí, Paco, por favor, ayúdame lanzando la pregunta. Me gustaría que pudieran, por favor, responderme, de acuerdo a su perspectiva y lo que acabamos de ver, ¿en qué nivel consideran ustedes que está su área o su organización relacionada con el nivel de madurez? ¿Esporádica? ¿Sí? ¿Inicial? ¿Implantada? ¿Monitoreada u optimizada? ¿Qué me dicen? ¿Cómo consideran ustedes a su organización? Paco, no sé si por ahí puedas lanzar la encuesta o tienes problemas. Ya está la encuesta ahí. Sí. ¿Ya está? ¿Sí la ven todos? ¿Sí la ven? Muy bien, excelente. Por favor, respondan. Y te voy a pedir, Paco, porque yo no puedo ver los resultados de la encuesta, que por favor me ayudes dando unos segundos para que lo respondan las personas y poder ver cómo se consideran dentro de nuestros asistentes el nivel de madurez de su organización.
¿Ok? Muy bien, por favor, revisen. Ahí está el nivel esporádico, depende de la persona, el inicial, metodología incompleta, depende de la persona, implantada, la metodología se usa de manera consistente, pero está incompleta, ¿sí? O un poco más completa, hay estándares, se aplica solamente a proyectos importantes. La monitoreada, en donde hay un ciclo de vida, ciclo de vida completo, hay una PMO en ciernes, o se intenta lograr eso. Y la optimizada, en donde ya se tiene una metodología de ciclo completo, hay una PMO y hay un impacto en la organización. ¿De acuerdo? Muy bien. Paco, ya terminamos nuestra encuesta. Al 50%, entonces me comentan... Sí, ya voy a cerrar la encuesta. Pero si me comentan, Todavía hay. Por favor, danos el resultado. A ver, un par de votos ahí adicionales. Ok, voy a cerrar ya la encuesta. Le agradezco muchísimo, licenciada, que tenga bonito día. Hasta luego. ¿Cuáles son los resultados, Paco? Ahí va. Tenemos 34% empate entre inicial y esporádica. De acuerdo. Tenemos 34%, que es el más alto, inicial y esporádica. Y tenemos por ahí en implantada, tenemos un 15%. Y en monitoreada hay un 2%. Sí, Perfecto. Como se dan cuenta, pues básicamente estamos hablando de que la mayoría tiende a hacer eso. Y fíjense, en el estudio que hizo PwC, en esta encuesta que hizo, para que no se sientan mal, fíjense, en el 2004 hace el comparativo de esta misma estudio que hizo en el 2004 contra el 2012. Y en el 2012, en estos resultados, las esporádicas aumentaron relacionadas con todas las demás. Pero esto es chistoso, si se supone que las organizaciones están buscando, están tendiendo a que sus niveles de madurez sean más altos, ¿cómo es que llegamos a bajar al esporádico? Y del 2004 al 2012 bajó de manera tan significativa. Y esto es importante, vamos a ver por qué. Fíjense, recuerdo PwC considera que, además, recuerdan la triple restricción que es tiempo, costo y alcance. De acuerdo al PMI, agregamos que tengan el impacto. PwC agrega, y de manera inherente, lo que es la calidad. Para que un proyecto exitoso, PwC, en la entrevista que hizo, determinó y preguntó y cuestionó acerca de indicadores de éxito en los proyectos. Y evaluó el tiempo, el costo, el alcance, el impacto y la calidad del proyecto. Que obviamente el alcance y la calidad están íntimamente relacionados, ¿sí? La calidad depende del alcance, pero básicamente, basado en estos resultados, fue interesante. Fíjense, en el modelo inicial no teníamos absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que normalmente tratan de hacer las organizaciones? Oye, pues vamos a tratar de implementar un modelo, ¿no? En este estudio, fíjense que dio PwC, fíjense lo que dio este resultado. Que las organizaciones que implementaron un modelo de gestión de proyectos típico, y subrayo típico, ¿sí? ¿Qué resultados obtuvieron una vez implementado un modelo de gestión de proyectos? Y fíjense, ¿no? Entonces, el principal indicador que se vio afectado cuando implantaron un modelo de gestión de proyectos típico fue que lograron incrementar la satisfacción por cumplimiento de la calidad, de los estándares de calidad, ¿ok? Al mismo tiempo, incrementaron de manera drástica el cumplimiento del alcance del proyecto, ¿sí? Y tuvimos un impacto importante en los impactos del proyecto hacia la organización. Pero vean lo que sucede con el presupuesto y con el tiempo, ¿sí? Entonces se incrementó de manera importante el impacto, pero no fue del todo lo esperado por las organizaciones. Entonces este hallazgo clave es muy importante para una organización. El primero es utilizar un modelo de proyectos para la organización típico no es suficiente, ¿ok? Tenemos un alto impacto en el alcance, calidad y beneficios, pero tenemos un bajo impacto en el tiempo y los presupuestos. ¿Por qué? Porque pensamos que el modelo
de gestión de proyectos es una bala de plata, ¿no? ¿Y a poco no? A veces hasta agarramos modelos ya implantados en otras organizaciones y hay veces que lo aplicamos tal cual en nuestra organización. ¿Y qué pasa? Pues sí nos ayuda a hacer estándares, a aplicar, a dar un orden, pero no ayuda realmente a que el cumplimiento, que sería a lo mejor los puntos por los que más se necesita la metodología de cumplir calendario y cumplir presupuesto, se logran, que es en el que tiene un menor impacto. Entonces, el hallazgo clave nos tiene que llevar a que los modelos tienen que adaptarse a la cultura organizacional, que no por acelerar el proceso de implementar una metodología vamos a tener un resultado adecuado, ¿sí? Entonces, este hallazgo clave es muy importante. Evalúen ustedes cómo funciona su modelo de gestión de proyectos actual. ¿Es una bala de plata? ¿Está demasiado burócrata? ¿Está demasiado light? Eso es importante. Vamos al segundo, en el modelo implantado. Si recuerdan, en el modelo implantado teníamos básicamente que hablar de que se empezaban a desarrollar modelos. Ya teníamos un modelo, ¿sí? Hablamos de que ese modelo ya estaba parcialmente establecido, ¿de acuerdo? Pero no logramos tener los resultados deseados. Y fíjense, las organizaciones entrevistadas, fíjense qué interesante, hablaban que no solamente tener un modelo les impedía lograr el cumplimiento del presupuesto y el calendario, que eran las principales debilidades de implementar un modelo típico, ¿ok? Y uno de los principales problemas que ellos identificaron para lograr cubrir con esos dos elementos que fallaban de implementar un modelo de gestión de proyectos era tener procesos de estimación mediocres. ¿A poco no me dejarán mentir? Le ponemos mucha atención a cómo definir el alcance, cómo generar un EDT, cómo hacer el charter, etcétera, pero cómo estamos ayudándoles y dándoles herramientas a nuestros miembros de equipo a que los estimados sean más realistas, que no nos acolchonemos tanto, que podamos evaluar riesgos basados en estas estimaciones. Fíjense, y ese es el principal factor, seguido por la falta de un patrocinio de alto nivel dentro de la cultura organizacional. Y no me dejarán también mentir, de repente llegan nuestros gerentes medios a querer implementar algo, o ustedes toman el curso de gestión de proyectos, y de repente quieren implementar algo, pero dicen, no, no hay tiempo, yo lo quiero para tal momento, y si no lo logras, entonces no me sirve la gestión de proyectos, ¿ok? Entonces, este hallazgo clave 2, fíjense, si ya hablamos de la metodología típica, está en el sentido de que la metodología tiene que combinarse con métodos de estimación que sean ágiles, pero que sean más asertivos y que tengamos un respaldo de un patrocinador de alto nivel para ayudar a que estos elementos de cumplimiento de la metodología funcionen. Ya estamos hablando de 3 elementos que si los vemos de manera independiente, entonces no van a lograr generar éxito. Si los vemos de manera combinada, es cuando vamos a empezar a ver que el resultado se da de manera adecuada y funcional y efectiva. ¿Ok? A ver, una pregunta que quiero hacerles a todos ustedes que están participando. ¿Cuál es la labor más importante que tiene el administrador de proyecto para hacer que el proyecto fluya? ¿Recuerdan? ¿Sí? Para aquellos que ya han tomado muchos de los webinars con nosotros, ese es uno de los puntos que hemos tocado en muchas ocasiones. ¿Cuál es el punto más importante o la habilidad más importante que deberá de tener el administrador de proyecto para lograr que el proyecto fluya? ¿Qué me responden? Por favor, respóndanme. ¿Qué me dicen? Comunicación, excelente. ¡Qué bárbaro! Están con todos, me gusta. Están en la sesión, excelente. Pero la pregunta que me gustaría hacerles, Kenia Mezquita, hacer que las cosas sucedan, muy bien. Si se dan cuenta, todo se sustenta en la comunicación. Pero la pregunta más bien que subyace es, ¿solamente con la comunicación, si somos buenos comunicadores, eso significará un gran impacto en el proyecto? Sí, pero ¿solamente con eso será suficiente? Fíjense, en el modelo 3, ¿sí?, que es el desarrollo, en el modelo ya monitoreado, estamos hablando de que estamos teniendo ya un modelo monitoreado, ¿no? En el modelo monitoreado, estamos hablando que ya existe el desarrollo de un perfil, ¿ok? El desarrollo del perfil, hablábamos que si la comunicación es importante, entonces el desarrollo del perfil tiene que estar sustentando el desarrollo de esas habilidades de comunicación. Pero fíjense lo que sucede en el estudio. Vean lo que dice, la barra roja dice aquellas organizaciones que entrenaron a su gente y las naranjas aquellas que no entrenaron al rol del administrador de proyecto. Y suena bastante descabellado, ¿no? Y hasta, yo diría impactante. Yo cuando vi esta gráfica,
yo dije, pues entonces, ¿qué caso tiene que la gestión de proyectos se imparta? Fíjense, calendario y presupuesto, en vez de incrementar la probabilidad de cumplimiento, disminuyó. Pero ¿qué tal el alcance, la calidad y los beneficios de negocio? Esos se incrementaron, y de hecho los beneficios de negocio no mucho, o no tanto comparado con los demás. Entonces la pregunta es, ¿realmente el entrenamiento en el personal es suficiente? Y esto es yo creo que el elemento importante, ¿no? La generación del conocimiento per se no es determinante, y esto lo hemos visto. Les puedo comentar que en el último año hemos estado colaborando con empresas de diferentes organizaciones de manufactura, de servicios, etcétera, y cuando quieren implantar su modelo, capacitan a las personas, a los pocos meses no se logran los resultados, inclusive se abandona lo que se había hecho porque la gente lo empieza a considerar como un elemento de desgaste burocrático. ¿Por qué? Porque el conocimiento, por eso está una neurona en esta gráfica. Si recuerdan, sí, ya para todos aquellos que no lo sepan, para que una conexión nueva se pueda generar entre una neurona y otra, se tiene que generar un hábito. Y ese hábito, según dicen los expertos en neurobiología, tienes que hacer 21 días de manera consecutiva lo mismo para generar ese hábito. El generar ese hábito generas esa nueva conexión neuronal que te permite entonces ampliar, ¿sí?, y reforzar el comportamiento que quieres hacer. Eso es lo mismo que sucede en las organizaciones. Si ustedes implementan el modelo, si tienen buenos patrocinadores, si capacitan a su gente, si su modelo lo adecuan a su realidad, pero no hay un proceso de reforzamiento, de coaching, o inclusive hasta de mentoring, que es un punto más elevado propiamente que el coaching, la organización va a abandonar el esfuerzo. Y lo hemos vivido. Este último año tenemos 2 organizaciones a las que le estamos dando acompañamiento, y el proceso de cumplimiento y de aceleración de aplicación y generación del hábito y del resultado se está dando, porque el reforzamiento es indispensable. Y ya sea que lo quieren hacer con recursos internos o externos, es importante que tengan esta figura de mentor o de coach que vaya reforzando este proceso dentro de su organización. ¿Ok? Entonces, pasamos al siguiente punto. Dentro de este mismo modelo monitoreado, hablamos de que debemos de tener, además de capacitar a la gente, una comunicación efectiva, ¿no? Y fíjense de nuevo los resultados de la encuesta. Las organizaciones que reforzaron sus procesos de comunicación en proyectos contra las que no, pues en el presupuesto no mejoraron, inclusive parece ser que fueron peores que aquellas que no las tenían. Y lo mismo que el calendario, igual caemos en lo mismo, el presupuesto y el calendario. ¿Por qué? Porque de manera individual las organizaciones se centran en un punto de manera concreta, ¿sí? Tratan de hacer que esos procesos se apliquen de manera consistente, a rajatabla, sin verlos combinados con los demás elementos. Entonces, la comunicación es importante si se combina con los otros puntos que acabamos de ver. Que hablamos de que una metodología diseñada, que tenemos buen proceso, que tenemos, olvidé los otros puntos que acabamos de pasar, pero básicamente que combinemos esos elementos que nos ayuden a que tengamos este proceso de reforzamiento. De lo contrario, entonces, no vamos a necesitar que la comunicación per se funcione. Vamos a ver el último nivel, el nivel optimizado. Vamos a ver, en el modelo optimizado había la PMO. La pregunta, basada en los resultados que acabamos de ver, ¿creen que las oficinas de proyectos estén ayudando a las organizaciones a generar valor en los 5 elementos? Vamos a ver qué nos dice PwC al respecto. Y aquí la clave, como lo van a ver en esta gráfica, vemos la evaluación de los resultados de la oficina de proyectos, comparándolos con aquellas organizaciones que no solamente no tienen oficina de proyectos o Project Management Office, PMO, aquellas que tienen menos de 5 años con su PMO implantada y aquellas que tienen más de 6 años con su PMO en la organización, ya sea a nivel área o a nivel organización. Y vean, analicen, vean la gráfica. ¿Qué pasa? Las organizaciones normalmente, las PMOs dan resultados después de los 5 años, cuando alcanzan un grado de madurez importante. ¿Sí lo ven? Aquellas, porque van a decir, bueno, esto se refuerza entonces el decir que pues no implantemos PMO porque entonces vamos a tener casi los mismos resultados que implementando la PMO después de 5 años. Yo les diría, si lo vemos de manera simplista, así es. Si analizamos un poco más a detalle este proceso, lo que les puedo decir
es que después de estos 5 años las PMOs empiezan a dar resultados con menor esfuerzo, con proyectos más dirigidos, más enfocados, con menos desgaste, etcétera. Entonces, el hallazgo clave aquí es que la oficina de proyectos, y esto tiene que ser algo que tendría que considerar la organización y los tomadores de decisiones, no da resultados en el corto plazo, los da en el mediano plazo. ¿Y qué tan rápido y se tenga este proceso de reforzamiento? Puede ser que se pueda disminuir, pero en la mayoría de los casos, este proceso se da después de los 5 años si logramos hacer que estos pasos y estos puntos que hemos visto hasta este momento se cumplan. Entonces, estos 5 hallazgos clave nos ayudan a decir realmente si dependemos de cosas independientes para hacer que la gestión de proyectos funcione. La pregunta es, ¿cómo están los esfuerzos que tiene su organización para lograr cumplir esto? Y es aquí en donde el PMI empieza a emitir varias recomendaciones, además de las conclusiones que acabamos de sacar de estos 5 puntos que estamos dando como parte del resultado de esta especie de catarsis del proceso, en donde la primera cosa que tienen que hacer las organizaciones para hacer que esto funcione, y tomando en cuenta esos puntos que acabamos de ver, es primero que tengamos proyectos alineados, ¿sí? Que los proyectos que se elijan sean los verdaderamente importantes. Es preferible hacer menos proyectos con un impacto alto, para entonces así dirigir bien los esfuerzos de la gestión de proyectos, que tener muchísimos proyectos en donde queda duda de exactamente qué tan alineados están con la estrategia de la organización. Segundo punto, la agilidad organizacional. Adaptarnos, y esto es importante, la agilidad organizacional tanto para la empresa, pensando en que nos tenemos que adaptar a las necesidades de los clientes, de nuestros clientes internos, de las necesidades de nuestros competidores, etcétera, como las mismas agilidad en nuestro proceso de gestión de proyectos. Un modelo de proyectos que tenga más de 1 año sin haberse modificado, significa que estamos anquilosados, que tenemos un modelo de gestión de proyectos por cumplir el requisito. Un modelo de proyectos y un modelo de gestión de él debe de ser un elemento vivo. Debe de ser un elemento que les permita ir mejorando paso a paso. Si no tenemos esa agilidad organizacional hacia afuera y nosotros con la parte de proyectos hacia adentro, entonces va a ser imposible que logremos hacer que nuestra PMO, nuestra función, nuestro modelo ágil diseñado, etcétera, genere valor. Tercero, falla en la ejecución. Y falla en la ejecución es por todo lo que acabamos de ver, porque la gente no está preparada, porque no tenemos buenos procesos de comunicación, porque el modelo de gestión de proyectos está enfocado a estandarizar y no a ser ágil y lograr generar resultados, etcétera. Son los puntos que acabamos de ver anteriormente. Entonces, si queremos reforzar esos procesos de ejecución, tenemos que ayudar a tocar esos puntos que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a ayudar a mejorar el cumplimiento entonces de la estrategia? Como organización, primero, enfóquense en la gente. Generen talento, pero si se dan cuenta ya no solamente es generar el talento por sí solo. Tenemos que generar ese talento, tenemos que reforzarlo basado en una metodología diseñada de acuerdo a los elementos que acabamos de comentar, ¿sí? Con un modelo claro, que estén preparados en estos aspectos. Gestión de portafolios, proyectos, liderazgo importantísimo y resolución de problemas. Esto le tiene que permitir a estas personas que lideran proyectos a generar resiliencia. Y esto es importantísimo. ¿Y qué entendemos por resiliencia? La capacidad que tiene la persona de absorber estrés sin quebrarse, ¿ok? Y esto no significa que tengamos que crear superhombres como lo vimos en las organizaciones que son esporádicas, sino que logramos generar gente capaz, que sea capaz de resolver, de ser proactiva, lo que me dijeron hace un momento, ¿no? Segundo aspecto importante, enfoque en la agilidad organizacional. Ya lo hablamos. Y cuando hablamos de agilidad organizacional, son estos puntos los que tienen que considerar. ¿Qué tan rápido nos adaptamos y somos flexibles a adaptarnos a las necesidades internas de la organización? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones rápidas, procesos de proyectos que nos tome 1 día o 2 días cuando se puede tomar en minutos una decisión que pueda ayudar a destrabar, a que el proyecto avance, que el cliente esté satisfecho? Eso significa un proceso de una toma de decisiones rápidas.
Comunicaciones abiertas, que no sean canales tan estrictos en donde no se necesite. Que siempre estemos pensando en el cliente, qué es lo que necesita el cliente. Eso se llama la estrategia de preeminencia. No es pensar en qué es lo que nos facilita las cosas a nosotros como gestión de proyectos, sino qué le facilita a nuestros clientes internos o externos lo que estamos trabajando para que sea más rápido ese proceso. Y finalmente, el empoderamiento de los equipos de trabajo. Que les demos la capacidad de tomar decisiones, de que se equivoquen. No que se equivoquen siempre y siempre en los mismos puntos, pero que se equivoquen y que vayan mejorando en la forma en la que se van desempeñando. ¿Ok? Tercero, el enfoque a procesos, ¿sí? Los procesos, como ya vimos, los procesos tienen que estar diseñados a las necesidades. Por favor, no agarren un manual, no agarren el PMBOK. Oye, vamos a hacer un nuevo modelo y vamos a agarrar a rajatabla los procesos del PMBOK y vamos a aplicarlos y vamos a generarlos y generar un modelo que podría ganar el premio del PMI al mejor modelo de gestión de proyectos. La pregunta realmente que tienen que hacerse, ¿ese modelo nos está ayudando a ser ágiles? ¿Nos está ayudando a ser flexibles? ¿Nos está ayudando a tomar decisiones rápidas? ¿Está enfocado al cliente o está enfocado a hacernos nuestra labor más fácil como administradores de proyectos? A tener menos estrés, a tener menos cambios, que yo creo que es uno de los objetivos, pero más que ese es ayudar a que la organización esté enfocada a lograr cumplir la estrategia, ¿ok? Y finalmente, en la parte organizacional yo les diría el reforzamiento, y esto lo vuelvo a recalcar. Necesitan tener un coach interno o externo que ayude a ir aplicando esto, que ayude a que las personas que están inmersas en este proceso no decaigan, que generemos esa nueva conexión como las neuronas en el cerebro, la conexión organizacional en donde ya se quede replicado el modelo, la cultura, el talento, la comunicación, la flexibilidad, por medio de tener a alguien con cabeza fría que nos ayude a decir las cosas se salen de control, pero vamos por este camino, vamos a retomarlo, vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo de manera consistente. Y eso es muy importante. No podemos hablar que generamos cultura si no podemos generar ese proceso de reforzamiento. ¿Sí? Y medición de los beneficios, ¿no? La medición de los beneficios es, no solamente estamos hablando de los beneficios de proyectos, tenemos que hacer que la gestión de proyectos podamos medir el beneficio que tiene la organización. Definan métricas, se evalúen cuál es el resultado de proyectos que cumplieron de acuerdo a estas 5 características que vimos, el antes de que implementaran sus mejoras en alguno de los puntos que hemos visto y después de esas mejoras, de ese talento, de ese modelo ad hoc, evalúen cómo han mejorado y no lo hagan, y esto es algo bien importante, no lo hagan de la noche a la mañana, no pueden cambiar, ¿sí? Todo y de repente decir implantar un nuevo modelo, una nueva estructura, todo el talento que se debe aplicar, etcétera. No, tienen que hacerlo de manera gradual, háganlo de manera gradual y vayan midiendo los resultados de los proyectos piloto en los que están haciendo contra lo que normalmente en promedio estaban teniendo anteriormente dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, esto nos va a llevar a finalmente, eso es desde el punto de vista de la organización. En estos 3 minutos que nos quedan es desde la perspectiva personal del administrador de proyecto, ¿qué debe de hacer para que él sea un factor de cambio? Y esto se los comento por las experiencias que hemos tenido en organizaciones a lo largo de estos ya 14 años en los que hemos trabajado con organizaciones gubernamentales, particulares, etcétera. ¿Sí? No podemos dejar todo en manos de los patrocinadores, de nuestro jefe. ¿Qué hacemos nosotros para ayudar a generar esa cultura de lo que estamos viendo que se debe de hacer dentro de la organización? Primero, importantísimo, honrar la palabra. Y esto yo lo he visto, lo típico, ¿no? Es, queremos cambiar al mundo, les decimos, nuestros jefes nos dicen que tenemos que aplicar nuevos modelos, métodos, no hablemos de gestión de proyectos, de cualquier cosa. Y se lo pedimos a nuestros, colaboradores, y no lo cumplimos. Lo típico, agendamos reuniones a 1 hora y nunca empezamos a la hora. Les pedimos compromisos o nos comprometemos a algo que después nosotros no lo logramos hacer basados en las reuniones que tenemos con nuestros equipos. Nos ven, perdemos esa capacidad de ser un elemento de cambio. Si nosotros no somos un ejemplo a seguir para nuestros colaboradores y las personas con las que interactuamos en la organización, va a ser muy difícil que podamos realmente ayudar a generar esa cultura. Segundo, eso se combina con esto, la organización personal. Recomendación indispensable. Si tú no sabes en el día qué es lo que vas a hacer el día siguiente, entonces, perdóname, no puedes decir que vas a organizar un proyecto. Y ya no hablemos que vas a organizar tu semana o que vas a organizar tu mes. A lo mejor eso es mucho pedir.
Pero yo te preguntaría, ¿eres capaz al cierre del día saber qué es lo que vas a hacer el día de mañana? Estoy seguro que vas a tener algunos elementos no considerados, pero ¿qué tanto de esos bomberazos son tu día a día y qué tanto realmente tienes un plan de trabajo que puedas cumplir? Porque si eres capaz de organizarte de manera personal, eres capaz de organizar un equipo y eres capaz de organizar un proyecto. Entonces, esto va muy de la mano con honrar la palabra. Si somos capaces de cumplir esos dos aspectos, seguramente vamos a poder generar un impacto. Lo que les decía, predicar con el ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos en la gráfica. Aquí se puede interpretar esta foto de dos formas. Tú eres el de amarillo, diciéndole a tu gente, órale, aviéntate. Yo aquí te agarro con el cable, ¿de acuerdo? Por si te caes, yo te detengo. O la otra es, tú eres el de verde y decides decirle a tu equipo que confías en ellos, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto tú vas a empezar a hacer ese cambio que quieres hacer dentro de tu organización. Decidan quién quieren ser, si quieren ser el amarillo, si quieren ser el verde, y que esto refuerce entonces el comportamiento esperado de la gente. Si no logramos generar estos elementos, va a ser bien importante, ¿ok? Entonces, de manera personal, si refuerzan esos 3 puntos, ¿sí?, que estamos hablando, que es honrar la palabra, organización personal y predicar con el ejemplo, podemos decir que de manera personal estás haciendo tu trabajo, más allá de reforzar los puntos que como organización hemos comentado. La pregunta es, y con esto cerraría ya y terminaría nuestro webinar, que ya me pasé un minuto, pero la pregunta sería, ¿es conveniente romper el círculo de confort que han estado ustedes estableciendo en la forma en la que gestionan sus proyectos, a su organización, si son ágiles o no? Esa es una pregunta que queda para ustedes. ¿Ya vieron cuál es el resultado de las organizaciones que implementan condiciones aisladas? ¿Qué tienen que hacer entonces para que esto genere un valor real final? Eso va a depender de ustedes y de su organización. Con eso espero haber cubierto parte de la expectativa con la que arrancamos y promocionamos este webinar, y no me quedaría, Paco, más que pues entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Les dejaría, por favor, que por favor puedan hacer sus preguntas, Paco, y poder llevar a cabo ese proceso. ¿Nadie? Bien, muchas gracias a Carlos por la... Estamos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta con respecto a través del espacio de chat, con todo gusto, y ahorita le hacemos la pregunta a Carlos para que nos responda. Por ahí hay un par de personas que me han preguntado que si pueden tener la presentación. Bueno, al final de la sesión vamos a hacer una encuesta. Al final les vamos a mandar a una página donde pueden llenar una pequeña encuesta, y les pedimos que por favor nos llenen esa encuesta, porque ahí tomamos los datos de ustedes, en particular el correo, porque esta sesión se está grabando, y a los que nos contesten la encuesta les vamos a enviar la liga para que puedan volver a revisar la grabación de este webinar. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ahí me preguntaban que si pueden tener la presentación, les vamos a compartir la liga de la grabación del webinar. Muy bien, aquí tenemos una pregunta, Carlos. Dicen que ¿dónde se puede conseguir la metodología, o si existe una metodología para evaluar la madurez de una PMO de una organización? Excelente, muy buena pregunta. De hecho, fíjense que, ¿quién hace la pregunta y de dónde es, Paco? ¿Tienes ese dato? Bueno, me voy a adelantar un poco. Básicamente hay un modelo que es el que genera el PMI, que precisamente evalúa un modelo de madurez de la organización, en donde evalúa procesos, evalúa gente, evalúa mejora. Ya existe, de hecho, existe el modelo, y es es el Project Management Organizational. Es un proceso, es un nombre bastante largo, pero ya existe. Lo puedes pedir tú al PMI, inclusive lo puedes comprar para evaluarlo. Es muy complejo. Normalmente esos modelos más bien los compran organizaciones como nosotras, que nos dedicamos a eso, para aplicarlo a sus organizaciones y basado en eso determinar cuál es su nivel de madurez. Pero sí existe, ¿no? Entonces, si quieres
el dato, por favor, escríbenos y te mandamos la información para que puedas saber de manera concreta dónde obtener y cómo comprarlo directamente ante el PMI ese modelo, ¿no? Inclusive hay un libro, y Paco, a lo mejor tú me puedes ayudar. ¿Te acuerdas cómo se llama el modelo que ahorita se me borró el cassette por completo del Project Management Maturity Model, ¿no? PM3 se llama, creo. Sí, OPM3. OPM3. Así es el OPM3, ya recuerdo. Sí, Así es Organizational Project Management Maturity Model, así se llama. Es el OPM3, si tú lo buscas directamente en internet, ahí vas a encontrar muchas referencias acerca de él, ¿ok? Espero haya resuelto tu duda. La que sigue, Paco. Muy bien, gracias. Aquí nos preguntan desde Honduras que si damos servicio de asesoría fuera de México. Sí, sí lo hacemos. Hemos dado asesorías en Guatemala, por ahí tenemos una posibilidad en Costa Rica, en Nicaragua, entonces en Honduras no veo ningún problema, claro que sí. Ahí nos ponemos en contacto y llegamos a algún acuerdo para alguna asesoría. Incluso podría ser hasta vía remota, ¿no? Como lo estamos haciendo en este momento. Bien, hay una pregunta por aquí que dice, ¿cómo podemos, esta pregunta está bien difícil, a ver qué te parece, Carlos? Dice, ¿cómo podemos ir generando un cambio en la forma de pensar de la alta dirección con respecto a la gestión de proyectos? Híjoles, esa pregunta, debo decirte que el que la responda sería como el que encuentra el santo grial, ¿de acuerdo? Y estoy seguro que cada persona o experto que le preguntes, él va a tener su propia perspectiva y visión. Pero yo te lo voy a contestar basado en la experiencia que hemos tenido, ¿ok? Las organizaciones están renuentes a aplicar algo que no conocen. Es el temor al miedo, al cambio, al trabajo adicional y, entre comillas, trabajo adicional. Entonces, algo que debe de hacer una organización que debe hacer un cambio debe de hacer proyectos piloto, ¿sí? Tenemos que partir de lo particular a lo general para generar una ola de cambios. ¿Cómo se generan los cambios, no? No de repente un día, ¿sí? En un país, de repente hay un cambio, ya de repente cambian de persona por la que van a votar o de partido por el que van a votar, ¿no? Hay un proceso que empieza de manera particular y se va generalizando hasta que logra generarse una ola de cambio. Es lo mismo que tienen que estar generando ustedes. Generan un modelo que sea como su proyecto interno, en donde lo van a aplicar en proyectos que no sean ni muy complejos ni muy sencillos, sino que sean proyectos típicos de su organización, en donde van a entrenar a las personas que tengan el mejor perfil, y van a seleccionar esos proyectos típicos, van a ver el resultado que han tenido sin implementar esto comparado con los proyectos piloto que están haciendo, ¿sí? Y dependiendo del número de proyectos que tengan, obviamente la cantidad de proyectos piloto puede ser más o menos, y después tener este comparativo, ¿sí? De qué es lo que ha sucedido antes y después de que se ha implementado este piloto. ¿Qué resultados reales han tenido? Porque a partir del convencimiento es como la organización y la alta dirección va a empezar a voltear a ver esto como una verdadera opción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo te recomendaría, hacerlo de lo particular a lo general, que se vaya aumentando de manera gradual, partiendo de pasos, proyectos concretos, personas concretas, modelo sencillo y ágil, y que a partir de ahí empiece a diseminarse hacia toda la organización. Empezando en las áreas que son más proyectizadas, que normalmente son las áreas de tecnologías de información o cosas por el estilo, ¿no? Espero que haya resuelto la pregunta. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan? Creo que sí, ya me escuchan. Bien, aquí hay otra pregunta, Carlos. Nos pregunta, está bien interesante esta pregunta que nos están haciendo con relación a las PMOs. Dice, ¿cómo manejamos o cómo podemos manejar el desgaste de la gente, el desgaste humano de los que juegan el rol del Project Manager a través de los años, 4 o 5 años que necesite madurar una PMO? ¿Cómo hacer para que los involucrados se mantengan motivados a pesar de pues, el estrés, a pesar de las situaciones y de tener varias acumulaciones de proyectos que no sean totalmente exitosos o que de plano no sean exitosos? Excelente pregunta, muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta tiene varias también aristas de cómo responderse, y te voy a contestar de la siguiente forma. La PMO tiene que tener objetivos concretos de corto, mediano y largo plazo. Y los objetivos de corto plazo no tienen que ser el éxito de los proyectos. Suena bastante fuerte y duro, pero así es.
Cuando hablamos de los objetivos de la PMO a corto plazo, por ejemplo, sería poder ayudar a tener líderes de proyecto activos, resilientes, etcétera, en donde ayudemos a desarrollar las competencias de organización. ¿Por qué? Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahorita teníamos un cliente con el que trabajamos el año pasado, en donde les ayudamos a implementar una metodología de gestión de proyectos, ¿no? Y les empezamos a dar, ahora sí que acompañamiento para ayudar a que esto se generara una cultura. Y esto fue un proceso de todo un año, ¿ok? Entonces, la organización y los líderes querían que ya desde el primer trimestre, inclusive el primer semestre, todavía 6-7 meses, empezaron ya a tener resultados de cambios radicales en los proyectos, ¿no? De que, oye, pues los proyectos nos desviamos ahorita un 50% del tiempo y del presupuesto, quiero que ahora ya todos los proyectos no tengan desviaciones. Es iluso pensar eso. Entonces, lo que intentamos fue diseñar, bueno, primero vamos a generar líderes de proyecto. ¿Y eso qué significa? Vamos a generarles el talento, vamos a ayudar a que estén organizados internamente, que motiven a sus equipos, y el primer indicador va a ser qué tan organizados están sus equipos, qué tanto estrés hay en ellos, etcétera. Segundo objetivo a los 6 meses, tener proyectos cuyo cronograma sea realista y alcanzable y quede dentro de un umbral. Ya no cumplir los tiempos y los costos, sino que el cronograma generado sea realista, que se siga, que los patrocinadores estén de acuerdo. Y así, cada trimestre poníamos un indicador que, dependiendo de la rapidez, iba a ser tan ambicioso como el nivel de madurez que tenía la organización. Por eso poner indicadores de impacto de la PMO o de los esperados muy ambiciosos es lo que genera ese proceso de vacunación. Tienes que partir de cuáles son los elementos que vimos. Oye, tu modelo está deficiente, tu gente no es resiliente, tus administradores de proyecto no tienen el perfil, etcétera. Entonces, ve definiendo, antes de tener el impacto final en la estrategia organizacional, ve definiendo estos impactos intermedios con claros objetivos. Y esto es algo bien importante. Tienen que ser rápidos esos resultados, concretos, rápidos, pero que sean a lo mejor al principio marginales, pero que vayan viendo que esto vaya mejorando. Y eso te gana tiempo. Y al ganar tiempo tienes la oportunidad de ir mejorando en los otros aspectos. ¿De acuerdo? Espero que haya resuelto la pregunta. Adelante. Yo creo, Paco, que con la siguiente pregunta, sí, perdón, cerramos porque ya nos pasamos de tiempo y para no hacerles perder tiempo a nuestros participantes. Ok, mira, nada más aquí, perdón, está atorado aquí esto. A ver. Ahí está, déjame escoger una pregunta. Y aquí te mandan un saludo. Ay, a ver, se está atorando aquí. Está mandando un saludo por aquí desde Sonora. Déjame ver el nombre de la persona. Ahí está, Raiza Martínez. Te mando un saludo y voy a terminar con esa pregunta. Dice, ¿cuánto? Perdón, se me movió aquí. ¿Qué riesgos se visualizan si dentro de una organización las diferentes áreas utilizan diversas metodologías para administrar proyectos? Creo que la pregunta va en el sentido de que diferentes áreas de la organización tengan metodologías distintas para administrar proyectos. Creo que va en ese sentido la pregunta. Muy bien, ¿qué riesgos hay de que tengamos diferentes metodologías? Muy bien. Fíjense que eso es tan válido como el nivel de complejidad que tengan los proyectos, el nivel de madurez que tengan las diferentes áreas, el diferente nivel de madurez que tengan las diferentes áreas dentro de una misma organización. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que tienen su área de tecnología de información, en donde sus proyectos normalmente les piden un barco y terminan haciendo un submarino. Seguramente la metodología de gestión de proyectos va a tener que ser una metodología ágil, probablemente Scrum, ¿no? Un ciclo iterativo, ¿no? O adaptativo, etcétera. Y a lo mejor tenemos otras áreas como pueden ser procesos, calidad, operación, que tienen proyectos pero están mucho más bien definidos, que tienen claramente sus objetivos, etcétera. Y a lo mejor ahí utilizamos un modelo en cascada que pueda funcionar bien en ese modelo. Entonces, más bien la pregunta no sería qué riesgoso es tener diferentes modelos, sino más bien la pregunta que tendría que hacerse es cuál es el nivel de madurez y necesidad que tienen las diferentes áreas que nos requieran entonces tener diferentes modelos. Y entonces, como vamos a tener administradores de proyectos que no se casan con una metodología, sino se casan con un modelo de optimización de los resultados del proyecto, no importa qué modelo utilicemos, obviamente con sus asegúnes en el desarrollo del talento de una metodología que pueda ser muy particular,
nos va a permitir entonces adaptarnos a esas necesidades. Aquí lo que yo les recomendaría a la gente de Cafenio, supongo que son ellos los de Sonora, es que puedan evaluar qué tan diferentes son las necesidades que tienen las diferentes áreas para que determinen si realmente necesitan tantos modelos tan diferentes entre ellos o podemos generar un tronco común que tenga sus asegúnes, ¿no? O sus diferentes desviaciones dependiendo de sus características, ¿de acuerdo? Y de esa forma entonces plantear algo que sea mucho más común y organizado hasta donde lo permitan las diferentes áreas o las áreas de negocio que tenga la compañía. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Pues serían todas las preguntas, Carlos. Hay un par de preguntas más, pero por el tiempo las dejaremos ahí pendientes. Les agradezco a todos los participantes sus preguntas, su interés y su asistencia a este webinar. No sé si tienes algo más que comentarnos, Carlos. Sí, por favor, ahora sí que voy a hacer un pequeño comercial, que me valga un poquito el tiempo que nos están dedicando. Estamos abriendo nuevos programas, inclusive uno en Centroamérica, en Guatemala, y es probable que en Nicaragua abramos algún otro. Estamos ya en espera de poder darles una buena noticia por allá, pero tenemos esos cursos en la ciudad de León, Guanajuato, en Ciudad de México, en Guatemala. En julio ya estamos abriendo un curso de preparación de la certificación y un curso ágil de un día para aquellas personas que quieran arrancarse en este proceso, estableciendo una metodología ideal y sencilla. Y no desaprovechen, para la gente que está fuera de México, tenemos un programa de becas, ¿sí? Y se logró tener un convenio con un organismo internacional que nos va a ayudar a subsidiar un costo casi de la mitad de la beca para los cursos en línea que tenemos. Entonces, pues no lo aprovechan porque hay un número limitado de becas, ¿no? Y seguramente estos programas en línea les pueden ayudar a que puedan ayudar a despertar esa parte, ¿no? Nuestro programa DAP Online, que ha tenido mucho éxito y que creo que puede ser un buen elemento para ustedes que lo quieren aprender. Y finalmente, los quiero invitar porque el próximo mes va de lujo, ¿sí? La licenciada Miriam, ahorita olvidé su apellido, pero nos va a hablar acerca de la innovación y de proyectos, ¿no? Y me gusta mucho el tema porque, oye, ¿qué tanto está peleada la innovación con la parte de gestión de proyectos? La parte de proyectos es más estructurada, más cuadrada hasta cierto punto, cómo el proyecto e innovación van a coexistir para hacer que una organización sea rentable, sea exitosa. Entonces, los invitamos el próximo 5 de julio, igual, 9:30, a que se inscriban en nuestro webinar de innovación contra proyectos, máscara contra cabellera. La verdad, tenemos una invitada de lujo, ¿sí? No pierdan la oportunidad y ojalá nos puedan acompañar. No me queda más que darles las gracias, damas, caballeros. Esperamos que les haya servido, aunque sea un poquito, les haya abierto un panorama diferente o cambiar el paradigma, porque eso es lo que queremos, ¿no? No es darles pan con lo mismo, sino cambiar un poco los paradigmas que tienen. Y de esa forma entonces puedan ser mejores administradores de proyecto, mejores directores, mejores tomadores de decisión. Nos daría mucho gusto que pudieran considerarnos como un aliado de negocio para ustedes y sepan que estamos pendientes de cualquier duda que tengan de esta sesión o de cualquier otra al respecto de la gestión de portafolios, proyectos y oficinas de proyectos. Les mando un abrazo fuerte, el mejor de los éxitos y nos vemos el siguiente mes, o espero que sea antes si alguno de ustedes desea que sea contactado. Hasta luego, que tengan excelente día. Muchas gracias, Carlos. Gracias al ingeniero Carlos González que nos presentó, nos hizo el favor de darnos esta presentación. Veo muchos comentarios positivos. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó, qué bueno que les sea de utilidad la información aquí. Vamos a terminar la sesión y como les comentaba, al final se va a presentar una encuesta que les vamos a pedir por favor que la llenen. Y con esa respuesta les vamos a hacer llegar la liga para la grabación del webinar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y nos vemos aquí en el próximo webinar del mes que entra. Saludos y hasta luego.